Vamos a grabar. Miren, señores, la semana pasada explicamos un ejercicio de equilibrio de cuerpos rígidos. En la semana pasada nos dimos cuenta que en el equilibrio de la partícula, disculpen, no cuerpo rígido, de la partícula, normalmente lo que uno hace es el diagrama de cuerpo libre de la partícula que se esté trabajando. En este caso, si leemos el ejercicio 2.54, que dice que en C se amarran dos cables y se cargan como se muestra en la figura, determina el rango de valores de Q para los cuales la tensión no será mayor de 60 libras en cualquiera de los cables. Entonces, partiendo de eso, ya sabemos que hay cuatro fuerzas, la fuerza P, la Q y ambas tensiones. Lo que quiere decir que el punto donde coincide sería mi partícula. En este caso, la partícula es C. O sea, que si hago el diagrama de cuerpo libre de la partícula C, me doy cuenta que esa partícula C tiene una fuerza Q, que es lo que me están pidiendo, una fuerza P de 75 libras y tiene dos tensiones. Una tensión TBC y una tensión TAC. Tomando en consideración que los ángulos que yo tengo, si trazo mi eje de referencia, el ángulo P tiene 30 grados con la vertical y TAC, como esta recta que está aquí, es paralela a esta recta que está aquí, lo que quiere decir que esto sería 30 grados y esto que está aquí sería 60 grados. O sea que tengo ambos, ya tengo los grados correspondientes. Entonces, el siguiente paso, como sabemos, es descomponer cada una de esas fuerzas en sus componentes rectangulares. Entiéndase que hay que descomponer la TAC en X y TAC en Y. Recuérdense que como el ángulo en este caso está con la vertical, eso quiere decir que TACX y está en el segundo cuadrante sería menos la magnitud de TAC multiplicado por el seno del ángulo, que en este caso es 30 grados. Y TACY sería a TAC positivo por estar en el segundo cuadrante por el coseno de 30 grados. Si multiplico eso, me doy cuenta que eso me va a dar, en el primer caso, menos 0.5 TAC y en el segundo caso, 0.866 TAC. Ahora vamos con TBC. TBC sería entonces en X y TBC en Y. TBC en X, como sucede con el caso de TAC, sería la magnitud de TBC, como está en el tercer cuadrante negativo, y como el ángulo yace con el eje vertical, sería seno de 60, aquí sería negativo por estar en el tercer cuadrante, TBC coseno de 60, lo que quiere decir que aquí sería menos 0.866 TBC y aquí sería menos 0.5 TBC. Ok, ahora aquí tengo que componer Q, pero como Q está paralelo al eje Y, lo que quiere decir que Q solamente tiene componente en Y, que sería un valor de Q, menos Q. ¿Por qué menos Q? Porque Q es la magnitud y es negativa porque el sentido va hacia abajo. Y P la decomponemos en dos, PX y PY. PX en este caso sería, como está en el primer cuadrante positivo, la magnitud de P por el coseno de 30 grados, que eso sería 75 por 0.86, escúchame, 75 por coseno de 30. Espérense que lo tengo tengo la calculadora en radianes. 75 por el coseno de 30, ahora sí. 64.952 libras. Y este sería 75 seno de 30, que tiene que ser 37.5, pero vamos a confirmarlo. 37.5 libras. Ok, ya tengo toda mi información. Nótese que todavía no he utilizado el caso de cuáles de los dos valores, o de los rangos de Q, de tal forma de que uno de los dos o los dos no superen las 60 libras. Yo voy a guardar esa hipótesis, o sea, me refiero a la hipótesis que está planteando el ejercicio para el final del ejercicio. La vamos a utilizar. Vamos a trabajar como si no conociera TAC ni conociera TBC. Y vamos a expresar todo en función de Q, TBC y TAC. Si hacemos sumatoria de fuerza en X, tendríamos aquí a menos TAC, seno, discúlpeme, tendríamos menos 0.5 TAC
menos 0.866 TBC. ¿Y qué más tenemos? Más nadie. Ah, P tendríamos más 64.952 igual a 0. Multiplico todo eso por menos 1 y mando a ese que no tiene incógnita para el otro lado y me quedaría 0.5 TAC más 0.866 TBC igual a 64.952. Y eso lo vamos a llamar la ecuación número 1. Si hacemos sumatoria de fuerza en Y igual a 0, tendríamos 0.866 TAC menos 0.5 TBC más 37.5, que es el valor de P en Y, menos Q igual a 0. Lo que implica que tendríamos 0.86 TAC menos 0.5 TBC menos Q igual a menos 37.5. Eso lo llamo ecuación número 2. Nótese que hay una particularidad, que tengo ahí 3 incógnitas con 2 ecuaciones. Pero yo tengo una hipótesis que no la he utilizado, que dice determinar los rangos de Q para los cuales la tensión no será mayor a 60 libras. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que ninguno de los dos cables pueden superar los 60, pero puede darse 3 hipótesis. Vamos a explicarlo así de esta forma más sencilla. Lo que me está diciendo el ejercicio. Hay 3 posibles hipótesis. Primero, que TAC sea igual a TBC, que sea igual o menor a 60. O sea, que uno de los dos valga 60. O sea, que los dos valgan 60. Esa es la hipótesis 1. Hipótesis 2, que TAC sea igual a 60 y TBC menor de 60. Hipótesis 3, que TAC sea menor de 60 y que TBC sea igual a 60. Tenemos a 3 hipótesis. ¿A qué me refiero a 3 hipótesis? Como me está diciendo que las tensiones no pueden ser mayores a 60, entonces la forma más sencilla de yo resolver eso es haciendo esas 3 hipótesis y probándolas a las 3. Pero en vez de probarlas a las 3, yo lo que hago, pruebo la segunda y la tercera a ver qué valores me da. O sea, primero asumo que TAC vale 60 y calculo TBC. Siempre y cuando, esa hipótesis es correcta, siempre y cuando TBC sea menor de 60. Luego tengo la segunda hipótesis, que yo la llamé como número 3. Da la TAC menor de 60, o sea, da la TBC igual a 60 y que TAC calcularlo y probar que sea menor de 60. Entonces vamos primero con la primera hipótesis. ¿Cuál es la primera hipótesis? Probemos qué pasa cuando TAC sea igual a 60. ¿Se está entendiendo lo que yo acabo de hacer? O sea, lo que yo acabo de hacer es, para recapitular, le doy el valor de 60 a uno y calculo el otro. Y luego lo invierto. Le doy el valor de 60 al otro y calculo el que me falta. Y siempre y cuando las dos tensiones, en ese caso, sean menor o igual a 60. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. La primero, probando que TAC igual a 60. Sustituyendo en 1, ¿qué tendríamos? Estamos sustituyendo aquí. Que TBC, despejando inmediatamente, es igual a 64.952. Ese número que está sumando pasa para aquel lado restando. Menos 0.5 por 60. Entre lo que acompaña a TBC, que en este caso vale 0.866. ¿Cuánto vale eso? 64.952 menos 0.5 por 60. Eso entre 0.866. Lo que implica que TBC vale 40.36. 36 libras. ¿Qué significa eso? Que se cumple la hipótesis. O sea, que TAC es igual a 60 y TBC vale menos de 60. Entonces vamos a calcular cuánto vale Q para ese caso. Q para ese caso va a valer. Fíjense, si yo mando a Q para ese lado y luego mando ese 37 para este lado, ¿qué me queda? Me va a quedar 0.866 TAC, pero dijimos que vale 60. Menos 0.5 TBC, que vale 40.36. Más 37.5. ¿Cuánto vale Q? Q valdría 866 por 60
menos 0.5 por 40.36 más 37.5, eso me vale 69.28 libras. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a usar otro peine. Ya hicimos la primera hipótesis. Segunda hipótesis. Ahora vamos a calcular que TBC sea igual a 60. A ver qué pasa. Vamos a coger las ecuaciones. Las ecuaciones son estas dos. Vamos llevándolas para allí. No vamos a llevar las ecuaciones para allí. Para verla mejor. Ok. Sustituyendo entonces TBC en 1, tendríamos que TAC va a ser igual a 64.952 menos 0.866 por 60 entre 0.5. Vamos a ver cuánto vale eso. 64.952 menos 0.866 por 60, eso entre 0.5 me da 25.984, lo que implica que también cumple, o sea, esa vale 60 y la otra vale menos 60, o sea que estamos bien. Ahora vamos a calcular la Q, sustituyendo en 2. ¿Quién vamos sustituyendo? A TAC y a TBC. Hacemos lo mismo, mandamos Q para aquel lado, el 37 para este lado, me va a quedar a 0.866 TAC, que vale 25.984, menos 0.5 por 60, más 37.5. Eso vale 0.866 por 25.984, menos 0.5 por 60, más 37.5, eso me da 30 libras. Ya probamos la hipótesis cuando TBC igual a 60 y la otra da menos 60. Probamos cuando TAC vale 60 y calculamos a TBC. Ahora probemos la última hipótesis antes de decir el resultado. O sea, que TAC sea igual a TBC, que es igual a 60. A ver si eso es cierto, si es posible que ocurra eso, lo vamos a sustituir en la ecuación número 1. Si esto que está aquí no me da igual a esto que está aquí, para TAC y TBC igual a 60, implica que esa hipótesis no es correcta. Vamos a ver si es verdad. 0.5 por 60 más 0.86 por 60 debería ser igual a 0.952, si está correcto. Vamos a decir verdad. 0.5 por 60 más 0.86 por 60, eso me da 81.96, o sea que es diferente a 64.952. ¿Qué implica eso? Que esa hipótesis no es correcta. Entonces, ¿qué implica? Que la correcta es la primera y la segunda. ¿Cuánto dio para la primera? Q. Q dio para la primera hipótesis. ¿Dónde está Q? 69.28. O sea, para la primera, 69.28 libras. Y para la segunda dio 30. ¿Qué significa eso? Que los valores que puede tomar Q tiene que ser mayor o igual a 30 y menor o igual a 69.28. Y eso te garantiza a ti que ninguna de las dos fuerzas va a superar los 60 libras. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? Nótese que yo me basé siempre poniendo una que llega al límite. ¿Estamos claros? Y viendo qué pasa con la otra. Entonces eso es lo que me va a decir en qué rango de valores tiene que moverse Q. ¿Alguna pregunta? No hasta ahora. O sea, que estaba bastante sencillo y simple ese ejercicio de entender. O sea, así se va a hacer varios ejercicios de este tipo. Ustedes lo van a encontrar por ahí. Determinen los valores, los rangos para que esto sea seguro. Siempre cuando hablan de seguridad es probar esas tres hipótesis. Las dos lleguen al máximo. Que una llegue al máximo y el otro no llegue al máximo.
después viceversa y probar que eso cumple con las igualdades. Si tú pruebas eso, ya automáticamente tú determinas la solución. E inclusive, vamos a ver si tienes respuesta a ese ejercicio. Yo creo que no. Vamos a ver, 254, para que comprobemos que lo que nosotros hicimos está correcto. Creo que no tiene respuesta, pero efectivamente no tiene respuesta. Por desgracia no tiene. Ok, volvemos al principio. Entonces, miren, ya con esto terminamos lo que es el equilibrio de la partícula en el plano. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar nosotros ahora? El equilibrio de la partícula, pero en el espacio. Entonces, ¿qué significa trabajar con el equilibrio de la partícula en el espacio? Significa que ahora tenemos que trabajar con 3 componentes. Antes trabajamos con 2 componentes, pero ahora vamos a trabajar con 3 componentes. ¿Cuáles son esas componentes? Vamos a verlo aquí arriba. Miren, señores. Antes de llegar al equilibrio, el libro le plantea fuerzas en el espacio. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. En vez de yo dar el 2.12, voy a combinar el 2.12 del libro y el 2.13 para explicarlo en una sola explicación, valga la redundancia. De tal forma de que se comprenda completamente esa parte y la parte que tiene que ver con el equilibrio. E inclusive, de este subcapítulo no vamos a marcar el ejercicio. ¿Por qué? Porque eso es calcular fuerzas resultantes. Yo no quiero calcular, ya yo quiero evolucionar y no calcular fuerzas resultantes, sino calcular equilibrio, que es lo que a mí me interesa. Entonces, partiendo de esa premisa, entonces, vamos a explicar el equilibrio de la partícula en el espacio. Pero yo no voy a utilizar este para explicar desde el principio todos los conceptos. Vamos a ver. Equilibrio de la partícula en el espacio. Lo primero que tenemos que entender, si hacemos una comparación con el plano, cuando trabajamos en el plano, yo tenía una fuerza X, yo esa fuerza la descomponía de forma algebraica como una componente en X en dirección Y más una componente en Y en dirección J. Eso fue lo que nosotros vimos en la clase anterior. Ahora bien, de ahí determinamos, por formar un triángulo rectángulo y conocer esa dirección, que f de X era f, la magnitud de f por el coseno de teta, y f de Y era f por el seno de teta. Ahora bien, en nuestro caso ya no vamos a trabajar en el plano. Esto era X y esto es Y. Ahora vamos a trabajar lo que sería el espacio. Tenemos una dimensión más. O sea, estamos hablando de X, Y y Z. ¿Qué significa eso? Eso significa que ahora el vector F, cuando lo escribo de forma algebraica, va a tener 3 componentes. Una en X, una en Y una en Z, que le vamos a llamar coordenadas K. El vector unitario ahora va a ser Y 1,0,0. El J va a ser ahora 0,1,0. Y el K va a ser 0,0,1. Por eso es que usted ve que cada vector de estos, cada magnitud de esa lo vamos a multiplicar por su respectivo vector unitario, que sería como está marcado ahí en la parte superior. Ahora, los ángulos que yo necesito, la dirección para poder definir la dirección de ese vector, yo necesito ahora 3 vectores, 3 ángulos, que son el θx, que es el ángulo con el eje X, el θy, que es el ángulo que yace con el eje Y el θz, que es con el eje Z. Y a esos ángulos, esos cosenos, a esos ángulos se le llama ángulo director y cuando yo calculo sus cosenos se llaman cosenos directores. O sea, que los cosenos directores, con lo que vamos a trabajar para descomponer, se analizan directores. Se analiza de la siguiente forma. F de X ahora va a ser F coseno, pero de θx. F de Y va a ser F coseno de θy. Y F de Z va a ser F coseno de θz. O sea que ahora necesitamos 3 ángulos para definir la dirección de un vector.
Eso en caso de que se lo den con ángulo. Hay a veces que cuando te están trabajando con esa descomposición en sus componentes, vamos a decir rectangulares, si se pudiera decir, pero realmente es en 3 dimensiones, tendríamos la particularidad que normalmente a ustedes lo que les refieren es posiciones. Explico. Si ustedes ven, por ejemplo, en su casa, que usted tiene en su cuarto, que usted esté, usted va a tener la pared en una esquina que tiene sus 3 dimensiones. Si yo analizo esas 3 dimensiones como si fuera un eje de referencia donde el punto de intersección entre las 3 líneas de los cantos de la pared fuera el 0 y posiciono un punto dentro de la habitación, yo puedo ubicar ese punto respecto a ese sistema de origen, que en este caso nuestro sistema de origen sería el origen de ese sistema cartesiano X, Y, Z. Ahora bien, ¿qué pasa o cómo se trabaja cuando no hay cosenos directores? Muy simple. Se trabaja con un concepto que se llama vector posición. El vector posición no es más que un vector que me define la posición de una partícula respecto a otra. O sea, si yo tengo un punto A y un punto B, donde el punto A tiene coordenadas X0, Y0, Z0, esa coordenada va a referir respecto a un eje de referencia, y este sería X, Y y Z, y yo tomo como origen A y final B, yo puedo decir que mi vector posición que va desde A hasta B, o sea, este vector posición que estoy dibujando ahí, ese vector posición no es más, llamémosle ese vector posición AB, a la coordenada final en X menos la coordenada inicial, coordenada final menos coordenada inicial, coordenada final menos coordenada inicial. ¿Cuál es la importancia de eso? Imagínense que sobre ese vector posición hay un cable y sobre ese cable se mueve una tensión. Y a mí me interesa descomponer la tensión, que yo sé cuánto vale, en su forma vectorial. Simplemente le explicaron algo a ustedes en álgebra lineal y en cálculo vectorial que se llama poner un vector en dirección de otro. Es muy simple como determinar un vector unitario asociado a la dirección del vector posición que me define o por donde se mueve la fuerza, que en este caso por su álgebra matricial se define como al vector entre la norma del vector, siendo la norma de vector la que utilizamos, la norma euclidiana o de Euclides. Esa norma se define de AB, por ejemplo, se define como la raíz cuadrada de la coordenada en X, diciéndole esto, coordenada X, al cuadrado, más la coordenada en Y, supongamos que esta es la coordenada en Y, al cuadrado, más la coordenada en Z, al cuadrado, y ese sigue siendo su norma. Ustedes se lo explicaron eso en otra materia más atrás. La idea de eso es tener un vector que está en la misma dirección de la posición AB, pero con la particularidad que la norma del vector posición es igual a 1. Entonces, como yo tengo una tensión que se mueve a lo largo de ese cable, donde está definido por una posición A y B, yo puedo decir entonces que el vector fuerza que se mueve a lo largo de ese cable no va a ser más que la magnitud de la fuerza, que es de la fuerza aplicada, multiplicada por el vector unitario que se mueve a lo largo del vector posición. Y ya con eso me daré cuenta que voy a tener un vector que va a tener componente X, componente Y y componente Z. Tomando en consideración que el vector unitario en el espacio, en funciones trigonométricas, es el coseno teta X, coseno teta Y coseno teta Z. Fíjense que si yo multiplico, recuérdense que ese vector por una magnitud de F, voy a llegar a la misma conclusión que me dan los cosenos directores. Porque realmente los cosenos directores, cuando yo los formo en la triada ordenada, lo que me conforma a mí es un vector unitario asociado a la dirección específica de los cosenos directores, tanto X, Y y Z. O sea, que cuando yo vaya a trabajar fuerzas en el espacio, yo tengo que de alguna forma descomponer esa fuerza en el espacio y tengo dos posibilidades. La posibilidad 1 es que me den esa fuerza orientada a través de ángulos directores o me dé esa fuerza
a lo largo de un cable, y a lo largo de ese cable yo puedo determinar un vector posición, a su vez determinar un vector unitario, y con ese vector unitario determinar mi vector fuerza, que es lo que a mí me interesa. ¿Y cuál es la misión de yo hacer determinación de todas esas fuerzas por su componente? Es poder aplicar las tres condiciones de equilibrio, que en el espacio serían sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Y cuando determine ese equilibrio, ahí yo puedo decir que esa partícula va a estar en el equilibrio si se cumplen esas tres condiciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta es la parte conceptual, donde yo les recomiendo que pueden abundar un poco más en esos conceptos, si ustedes se leen el libro, a partir del 2.2. Si se notan y lo leen, es exactamente lo mismo que yo estoy hablando. Fíjense dónde está la magnitud de F. Miren la ecuación 2.19, donde está la descomposición a través de coseno directores. Nótese la escritura que yo le escribí en la 2.20 en sus componentes. Nótese que si sigo viendo, mire el vector unitario coseno teta, en coseno de teta X, teta Y, teta Z. Y para terminar, lo último que yo le hablé, que fue de temas de vectores fuerza, vector posición, mírenlo ahí en la ecuación 2.28, donde está que un vector F puede ser expresado por la magnitud del vector F por el vector unitario asociado a su dirección. O sea que todo lo que yo le hablé en síntesis está en la literatura de su libro. O sea, los recomiendo que lo lean, pero es exactamente lo que yo le hice en pocos minutos, la exposición de ese subcapítulo. Ahora yo voy a trabajar directamente con lo que sería el equilibrio de la partícula. Fíjense que el equilibrio de la partícula, si usted lee en el libro, simplemente le plantea la ecuación 234, que fue las tres condiciones de equilibrio que yo le planteé, y automáticamente le va a un ejercicio. Porque ya todos los conceptos de suma y resta están expresados en la parte inferior, o sea, en la parte anterior de su libro. Entonces ya podemos practicar haciendo un pequeño ejemplo, por ejemplo el 2.104, para que vean cómo que se trabaja el espacio, que se trabaja bastante sencillo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Excelente, no hay pregunta. Correcto. Vamos a hacer ejercicio. Miren, señores, para que ustedes se den cuenta, en esencia, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Si yo hago un pequeño resumen. Para un caso como este, primero, determinar los vectores de posición. O sea, para ser más claro, lo primero que ustedes tienen que hacer es el diagrama de cuerpo libre para poder definir cuáles son los vectores de posición que a mí me interesan. Luego, calcular los vectores de posición. Luego de los vectores de posición, los vectores unitarios asociados a la vector posición. Luego los vectores tensiones. Luego el vector tensión simplemente aplica las condiciones de equilibrio. O sea, eso es en síntesis lo que deben hacer. Ok. Empecemos con eso. Pero lo primero que tenemos que hacer el diagrama, vamos a leer el ejercicio para luego hacer el diagrama de cuerpo libre. Dicen 3 cables que se sostienen en una caja como se muestra en la figura. Determina el peso de la caja si se sabe que la tensión TAD vale 616 libras. Nótese que el punto donde se interceptan todos los cables es A, por tanto la partícula es A. Entonces, si la partícula es A, mi diagrama de cuerpo libre me dice que en el punto A, primero, hay un peso de una caja, que es lo que pesa la caja. Segundo, hay un cable, más o menos así, otro cable más o menos así, y otro cable más o menos así. Este cable sería el TAC, origen A y final en C, el cable TAB y el cable TAD. O sea que esas son las fuerzas que yo tengo aplicadas, sabiendo que el cable TAD vale 616 libras. Eso es lo que yo tengo, o el sistema de fuerza que está aplicado en ese ejercicio. Entonces necesito determinar ese equilibrio de este ejercicio. Entonces lo primero que tengo que hacer es descomponer todas esas fuerzas en su forma algebraica o su forma de componentes rectangulares. ¿Qué sucede? Que para poder Profesor, hacer eso, dígame, ¿lo escucho? el peso lo que vale 616. Léalo bien.
3 cables sostienen una caja como se muestra en la figura. Determina el peso de la caja si se sabe que la tensión del cable AD es de 616. O sea, el que vale 616 es la tensión AD. Ok, seguimos. Entonces necesitamos determinar los vectores posición. Pero para determinar el vector posición, yo necesito conocer las posiciones que me generan esos vectores con respecto a cada uno de los cables. Lo que quiere decir que yo tengo 3 posiciones. La posición del vector AC, que es la que va a estar ligada con la tensión TAC, la AB, que es la que va a estar con AB, y la AD, que es la que va a estar ligada con el cable AD. Lo que quiere decir que para poder calcular el vector posición, necesito calcular la posición de cada uno de los puntos. O la localización, vamos a decir la palabra. La localización de A, de B, de C y de D. Con respecto a mi origen. Nótese que el punto A, algo importante que tienen que conocer para los que no se acuerden, eso que está ahí lo positivo. O sea, para allá es que es positivo, lo que implica que voy a poner en línea de rojo lo negativo. Para allá es negativo en X, para acá abajo es negativo en Y, y para acá es negativo en Z. O sea, que las que están en negro son las direcciones positivas y las que están en roja son las direcciones negativas. Si me doy cuenta, A está justamente sobre el eje Y. Lo que quiere decir que no tiene ninguna coordenada en X ni coordenada en Z. Solamente tiene coordenada en el eje Y. Lo que quiere decir que vale 60 pulgadas. Pero como está por debajo del origen, lo que significa que sería 0 en X, menos 60 en Y y 0 en Z. Recuérdense que las coordenadas de un punto son X, Y y Z. Ok, B, fíjense que está en el lado de los negativos, tanto en Z como en X, pero en el plano XZ. Fíjense que si yo proyecto ese punto aquí, me va a dar la coordenada en X, y si proyecto este punto aquí, me va a dar la coordenada en Z. La coordenada en X, fíjense que vale 27, y como está del lado de los en X, no, en X 36. Mírenlo ahí, porque es este eje que está ahí. Ese es X. Entonces sería menos 36 en X, 0 en Y y 27 en Z, pero negativo, porque está en el cuadrante de los negativos. C está sobre el eje Z, por tanto, tiene que tener 0 en X, 0 en Y y en Z tiene 32. D está en el plano XZ, pero en el X positivo y Z negativo. Lo que quiere decir que en X va a valer 40 positivo, 0 en Y y menos 27 en Z. ¿Se entendió esa parte, cierto? Voy a asumir que sí. Ok, ya conociendo la posición de cada uno de los puntos, nótese que ahora necesito conocer el vector AC, el vector AB y el vector AD, con origen en A y final en C, B y D respectivamente. Por tanto, voy a determinar el vector posición AB. El vector posición AB es coordenada final B, coordenada inicial A. Lo que quiere decir que sería menos 36 menos 0. Recuérdense que es X0 menos, que diga, X menos X sub 0. En Y es Y menos Y sub 0. Y en Z es Z menos Z sub 0. Lo que quiere decir que sería en este caso 0 menos 60. Sería en este caso entonces menos 27 menos 0. Lo que implica que AB sería menos 36, 60 y menos 27. Vamos ahora con AC. AC sería 0 menos 0, 0 menos 60 y 32 menos 0. Lo que quiere decir que sería 0, 60, 32. Y AD sería en este caso 40 menos 0, 0 menos 60 y menos 27 menos 0. Lo que quiere decir que sería 40, 60, menos 27. Ahora vamos a determinar los vectores unitarios. Vamos a empezar con lambda AB. Lambda AB sería la norma de
o sea, el vector AB, que tiene menos 36, 60, menos 27, entre la norma de esto, que sería la raíz cuadrada de menos 36, de 36 al cuadrado, más 60 al cuadrado, más 27 al cuadrado. Lambda AC sería igual, para escribirlo todo, 0, 60, 32 sobre 0 al cuadrado, más 60 al cuadrado, más 32 al cuadrado. Y lambda AD 40, 60, menos 27, entre la norma de Euclides, que es 40 al cuadrado, más 60 al cuadrado, más 27 al cuadrado. Vamos a sacar la raíz de eso. La raíz de eso sería la raíz cuadrada de 36 al cuadrado, más 60 al cuadrado, más 27 al cuadrado. Eso da 75. Entonces vamos a dividir. Menos 36 sobre 75 da menos 0.48. 60 entre 75, 0.8. Y 27 entre 75 me da menos 0.36. Vamos con la segunda. Esto aquí abajo da raíz de 60 al cuadrado más 32 al cuadrado, 68. 0 sobre 68, 0. 60 sobre 68, 0.88, 2. Y 32 sobre 68, 0.471. Ok, aquí sería entonces, aquí abajo da raíz cuadrada. 77. 77, gracias. Sí. 40 sobre 77, 0.519. 60 entre 77, 0.779. Y 27 entre 77, pero como negativo, sería menos 0.351. Y ya tengo los tres vectores unitarios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a me da espacio para por lo menos calcular los vectores fuerza. Entonces empiezo con la tensión TAB. TAB es la magnitud de TAB por el vector unitario asociado a la dirección AB. Ok. Como TAB yo no conozco la magnitud, sería entonces en este caso TAB igual a 0.48 por TAB, 0.8 por TAB y 0.36 por TAB. Eso se me daría menos 0.48 TAB en I más 0.8 TAB en J menos 0.36 TAB en K. Ahora vamos con TAC. TAC tampoco conozco la magnitud. Si lo multiplico directamente me va a quedar 0 en I más 0.882 TAC en J más 0.471 TAC en K. Ok, ahora vamos con TAD. TAD es la magnitud de TAD, que si sabemos que vale 616 por el vector unitario AD. O sea, sería 0.519 por 616. Me da el primero, 319.74 en I. Luego viene 0.79 por 616. Me da más 479.864J. Y ahora para acá, 0.351 por 616. Me da menos, porque es negativo, 216.216K. Ya tengo mis fuerzas descompuestas. Me falta solamente descomponer a W. ¿Tienen alguna pregunta? Porque voy para otro pain sobre esto que hemos hecho. Una pregunta, profesor.
Lo escucho. Porque hace un momento usted habló de buscar la norma, pero entonces esas normas son del vector de posición, no de la Claro, tensión, ¿no? claro. O sea que Eso no, para esa norma es, la idea es para determinar el vector la unitario. dirección, solamente la dirección. Sí, porque el vector unitario es la vector posición, úsenme, el vector posición entre la norma del vector posición. Aquí no, aquí el vector tensión es a la magnitud de la tensión multiplicado por el vector unitario asociado a la dirección del vector tensión. Entonces, como la dirección del vector tensión coincide con el vector de posición, por eso es que se Con el vector hace este unitario, proceso con el vector unitario unitario. de Claro que posición. sí. Porque Ok, recuérdate, para que tú entiendas, lo que te estoy diciendo, por ejemplo, la tensión TAC se mueve a lo largo de TAC. Esta se mueve a lo largo de ese vector y esta se mueve a lo largo de ese vector. Lo que quiere decir que si yo tengo el vector unitario asociado a esa posición, ya automáticamente tengo ese vector porque está en la misma dirección. ok, ¿Estamos claros? sí. Excelente. Entonces, vamos a abrir un nuevo pen. Ok, vamos a llevarnos esta información. Esta no está. Esta información. Dame un segundo. Vamos a llevar este rectangulito que está aquí. Ok. ¿Qué me falta ahí? Me falta el peso solamente, ponerlo de forma vectorial. Pero el peso, ¿en qué dirección está el peso? Vamos a ver el peso. En Y. En dirección J, en dirección J, que es la dirección Y, porque está paralelo al eje Y. Y los vectores unitarios asociados a los ejes son los que yo escribí aquí. Vamos a ver si lo escribí. Bueno, lo borré. Ok, los vectores asociados a cada dirección. Asociado a X, su vector unitario es Y. Asociado a Y, su vector unitario es J. Asociado a K, su vector unitario, que diga a Z, su vector unitario es K. Y ustedes saben que I es 1,0,0, J 0,1,0 y K 0,0,1. Eso quiere decir que W va a ser igual a menos la magnitud W por el vector unitario asociado, que es en este caso J. Y es menos porque la fuerza, como es un peso, va hacia abajo. El sentido es negativo. Entonces, ya yo tengo todos los elementos para poder determinar el equilibrio. El equilibrio yo sé que tengo que cumplir tres condiciones. Condición número 1, que las fuerzas en X sean igual a 0. ¿Qué fuerzas en X yo tengo ahí? Las que son Y, que sería menos 0.48 TAB. Ese 0, que no me vale nada, más 319.704. En W no tiene I, por tanto, como no hay más, igual a 0. De ahí yo puedo decir que TAB, ya automáticamente tengo el primer valor, que es 319.704 entre 0.48. Lo que yo hice fue que multipliqué por menos 1, mandé eso para el otro lado de la igualdad, después mandé el coeficiente que acompaña a la variable TAB. Dame un segundo. 319.704 entre 0.48. Ya yo tengo que TAB vale 666.05. ¿Qué unidad es eso, por cierto? Eso es libra. Libra. Ok, ahora vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. Y igual a 0. Las fuerzas en Y que tengo son 0.8 TAB. Pero TAB lo acabo de calcular, que vale 666.05. Después dice más 0.882 TAC, que no sé cuánto vale, más 479.864, menos el peso igual a 0. Lo que quiere decir que 0.882 TAC menos W es igual a la suma de esos dos elementos que no tienen variable y mandándolo para aquel lado, restando. 0.8 por 666.05 más más 479.864. 864. Ahora sí.
Eso da menos 1012.704. Y esto lo vamos a llamar ecuación número 1. Aplico la tercera condición de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Tendríamos menos 0.36 TAB, pero TAB lo acabo de calcular, más 0.471 TAC menos 216.216 igual a 0. Lo que quiere decir que TAC es simplemente esa suma. 0.36 por 666.05 más 216.216. O sea que eso me da 455.99. 4 libras. Ahora sustituyendo en 1, ¿qué tendríamos? A 1 lo vamos a multiplicar por menos 1. O sea, lo vamos a multiplicar por menos 1 y vamos a mandar esto que está de ese lado para el otro lado. Me va a quedar que el peso es igual a 1012.700, vamos a escribirlo, 1012.704 más 0.882 por 455.994. Y eso me va a dar como resultado, si no me he equivocado, que la caja pesa 1414.891 libras. Y ahí terminamos el ejercicio porque lo que me pidieron fue el peso de la caja. Preguntas, jóvenes. No hay pregunta. Entonces, si no hay pregunta, vamos a plantear el otro ejercicio para que se aclare todo correctamente. Ok. Si planteamos otro ejercicio. Vamos a buscar otro. Por ejemplo, iba a hacer otro de determinar los valores de Q, pero vamos a dejar eso a ustedes para que ustedes piensen. El 208. Bueno, sería el 207. Vamos a hacer ese interesante, el 219. Muy interesante. Vamos a hacer el 2.107. Que no. Vamos a hacer eso. Ok. Vamos a hacer esa cosita. Eso hace bastante sencillo y bastante fácil. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Vamos a, oye, ni siquiera estamos leyendo el ejercicio. Ya estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre, pero vamos a hacerlo, no pasa nada. Viendo el ejercicio sin leer el encabezado, nos damos cuenta que la partícula es A porque es el punto donde coincide toda la fuerza. Y rápidamente nos damos cuenta que tenemos una fuerza P, una fuerza Q y tenemos tres tensiones. Una así, una más o menos así y la otra así. Esta sería la AB, esta sería la AC, esta sería la AD. Ok, ya tengo todo. Ahora vamos a leer el ejercicio. El ejercicio lo que te dice es lo siguiente. 3 cables están conectados en A.
como se muestra en la figura, donde se aplican las fuerzas P y Q. Si se sabe que Q vale 0, ya me están diciendo que Q vale 0. Excelente. Dice, encuentre el valor de P, para lo cual la tensión del cable AD es 305. O sea que este vale 305 minutos. Y me están pidiendo cuánto vale P. O sea que eso está de maravilla. Entonces, como me están pidiendo cuánto vale P, lo único que tenemos que hacer es algo muy simple. Determinar los vectores de posición de cada uno de los cables, vectores unitarios, luego vectores unitarios, vector fuerza y luego el vector fuerza, determinación de las tres condiciones de equilibrio. Entonces, lo primero es la posición A, B, C y D. Ustedes se van a dar cuenta que eso es tan simple como es. Voy con DA. Si me doy cuenta de A, mírenlo ahí, está en el plano YX. Lo que quiere decir que en X, miren dónde le da la distancia de 960. En Y, miren dónde le da la altura de 240. Y en Z es 0 porque está dentro del plano XY. Si veo y veo a B, B está sobre el eje Z. ¿Lo ven ahí? Mírenlo ahí. Entonces lo que quiere decir es 0 en X, 0 en Y 380 en Z. C está sobre el eje Z, pero del lado de los negativos sería 0, 0 y menos 320. Mírenlo ahí, el 320. Y D está en el plano ZY o YZ, 0 en X, en Y tiene la altura de 960, que está positivo, y en Z está al lado de los negativos, menos 220. Ya tengo todas mis coordenadas. Siguiente, determinación de los vectores de posición. Empezó con AB. Lo voy a hacer ya directo, señores. Final B, origen A. 0 menos 960, menos 960. 0 menos 240, menos 240. Y 380 menos 0, 380. AC, origen en A, final en C. Sería 0 menos 960, menos 960. 0 menos 240, menos 240. Y menos 320, menos 0, menos 320. Ok. AD. 0 menos 960, menos 960. Ahora viene 960 menos 240, 720. Y menos 220 menos 0, menos 220. ¿Alguna duda respecto a cómo vamos? Fíjense que es lo mismo. Ok. Calculemos los vectores unitarios. AB sería entonces menos 960, menos 240, 380 entre la raíz cuadrada de 960 al cuadrado más 240 al cuadrado más 380 al cuadrado. Eso da 960 al cuadrado. 1060. 1060, gracias. Lo que quiere decir que lambda AB va a ser igual a 960 entre 1060. Eso da 0 menos 0.96. 240 entre 1060 negativo 0.226 y 380 entre 1060 .358. Entonces seguimos aquí. Lambda AC. Lambda AC sería a menos 960, menos 240, menos 320. Sobre el radical 960 al cuadrado más 240 al cuadrado. ¿Lo calculaste ya? 1070. 1040. 1040. Ok. Entonces eso sería 960 entre 1040. Vamos a escribirlo aquí abajo porque yo sé que ahí no me va a dar espacio para escribirlo. 0. Negativo 92
3. 240 entre 1040 menos 0.231, 320 entre 1040 menos 0.38. Ok, ya tengo el vector AB, AD y AB. AB y AC. Ahora vamos con el AD. AD sería 960, 720, menos 220. Y aquí sería la raíz cuadrada. Ese sí vale 1070, ¿verdad? 1220. 1220. Ah, pues no pegó una yo. Vamos a la vaina. Déjame comprobar, porque yo pensé que había una que valía 2. Sí, 1200. Usted tiene razón, 1220. No pegué una, pero está bien. 960 entre 1220 me dio negativo 0.787. 720 entre 1220 0.59 pelado y 220 entre 1220 0.183. 18. Ok. Los vectores fuerzas. Lo voy a escribir directo también. Tensión TAB. No conozco la magnitud. Por tanto, sería a este vector unitario que está aquí por la magnitud. Me va a quedar menos 0.906 TAB en I. Menos 0.226 TAB en J. Y más 0.358 TAB en K. Ya tengo mi vector TAB. TAC tampoco conozco la magnitud. Por tanto, TAC sería a menos 0.923 TAC en I, menos 0.231 TAC en J y menos 0.308 TAC en K. Ahora voy con TAD. TAD sería, conozco su valor que vale 305, sería 305 por 0.787 para la primera componente que vale 240 negativo en I, 0.59 por 305, 180 en J y 0.18 por 305, 54.9 en K. Ya tengo toda la coordenada. Ahora me falta Q que vale 0 y P que es paralelo al eje X. Por tanto, P va a ser simplemente PI. Ya tengo todos mis vectores en sus respectivas componentes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que hice ahorita. O determinar el equilibrio aplicando las tres condiciones que son sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de fuerza en Z iguales a 0. Voy a un nuevo P. Por ejemplo, este. Le damos un new ahí. Pegamos esto para tener todo en un solo P y no tener que ir al otro P. Le aplicamos las tres condiciones, que serían sumatoria de fuerza en X, 0. ¿Cuáles fuerzas tengo? Oh, tengo 0.906 TAB. Tengo menos 0.923 TAC. Menos 240. Más P igual 0. Lo que quiere decir que P menos 0.906 TAB menos 0.923 TAC igual a 240. Eso lo llamo ecuación número 1. Segunda condición, fuerza Y igual 0. Menos 0.226 TAB. Menos 0.231 TAC. Más 180 igual a 0. Multiplicando todo por menos 1 y mandando para aquel lado el 180 me quedaría 0.226 TAB más 0.231 TAC igual a 180. Y eso le llamo ecuación número 2.
Entonces aplico sumatoria de fuerza en Z igual 0. Tendríamos 0.358 TAB menos 0.308 TAC más 54.8 igual a 0. Lo que quiere decir que si le escribo aquí, la ecuación número 3, 0.35 TAB menos 0.308 TAC igual a menos 54.9, no 8, 9, aquí es 9. Ok, nótese que si yo veo la ecuación número 3 y la ecuación número 2 tienen la misma cantidad de incógnitas. O sea, que yo pudiera resolver el valor de TAB y el valor de TAC trabajando con un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, a partir de la ecuación 2 y de la ecuación 3. Lo que quiere decir que si yo le escribo aquí, la ecuación 2, ya yo puedo trabajar con ese sistema de ecuaciones. Nótese que si a la ecuación 1 yo lo multiplico por 0.231 y a la ecuación 2 lo multiplico por 0.308, el TAC desaparece. Entonces yo voy a realizar esa multiplicación y voy a sumar automáticamente. O sea, sería 0.35 por 0.231. Eso da 0.081 TAB. La suma. Estoy diciendo, espérense, está mal hecho eso. No lo he sumado. Vamos a sumarlo directamente. 0.35 por 0.2131 más 0.26 por 0.308. Eso me da realmente 0.155 TAB. Ok, sigo con la siguiente. Cuando multiplique este por este y ese por este me va a quedar igual con signos opuestos, o sea, queda 0. Más 0 TAC igual a, entonces, menos 54.9 por 0.231 más 180 por 0.308. Eso me da 42.758. Lo que quiere decir que TAB es igual a esa cantidad entre 0.155 me da 275.859 y la unidad de esto es Newton. Discúlpenme, Newton. Ahora, sustituyendo a TAB, por ejemplo, en 2, tendríamos, o sea, aquí, tendríamos que TAC es igual a 180, sumando para aquel lado restando, a 0.226 por 275.859 entre 0.231. Lo que hice fue que mandé eso para aquel lado y esto que está multiplicando lo mandé para aquel lado dividiendo. Lo que quiere decir que TAC vale 180 menos 0.226 por 275.859. Ese resultado entre 0.231 me da 509.332 libras. Ahora, si sustituimos a TAC y TAB en 1, o sea, aquí, bueno, a medida que sustituir a TAC. No, hay que sustituir a las dos. Venlo ahí. Y despejo me va a quedar P igual a 240 más 0.96 por TAB, que TAB vale 275.859, más 0.923 TAC, que vale 509.332. Lo que quiere decir que P vale más 0.906 por 275.859 más 240. P vale 960. Pregunta. Pregunta, jóvenes. Fíjense que rápidamente acabo de hacer 2 ejercicios del espacio. Ya con esos 2 ejercicios del espacio, ustedes deben ser capaces de hacer todos los ejercicios que tienen que ver con el espacio, porque se usa el mismo procedimiento.
Entonces, ya yo le marqué la práctica que tiene que ver con eso. Y la práctica que tiene que ver con eso, miren, ya ustedes son capaces de hacer del 243 al 263 y del 299 al 219. Lo que le va a faltar simplemente es del 41 al 419. Si no tienen preguntas, primero vamos a parar la grabación. Profe,